Cáncer y reproducción. ¿El planteamiento es seguro o no es seguro? Entonces vamos a hablar qué vemos o qué conocemos de ello. El primer punto de esto es, ¿qué pasa en el embarazo después de las técnicas de reproducción asistida? O sea, si no se concibe de manera natural, ¿tiene algún impacto o algún cambio en la estadística desde el punto de vista de tasa de nacidos vivos con las técnicas de reproducción asistida? Otro planteamiento más relevante es si ocurre un embarazo espontáneo, ¿aumenta la recurrencia? De no ser así o de ser así, ¿cuánto tiempo se debe esperar entre el diagnóstico de cáncer de mama y que la paciente tenga cierta seguridad para buscar un embarazo sin mayor impacto durante el embarazo y en la salud de la paciente? ¿Hay mayor riesgo para el feto? Y finalmente, ¿qué hacer si el diagnóstico es durante el embarazo? En la primera pregunta les traigo un trabajo relevante que es el trabajo de COBO, donde este es un grupo grande del Instituto Valenciano de Infertilidad de Libia, España, y ellos hacen un estudio multicéntrico retrospectivo, pero de casi 10 años, desde enero del 2007 hasta mayo del 2018, lo cual utilizan 6.362 mujeres. Y además ellos lo dividen en un grupo que son las pacientes que hacen preservación de fertilidad de manera electiva, que son 5.289 mujeres, versus las que hacen preservación de la fertilidad desde el punto de vista oncológico, que son solamente 1.073 pacientes. Cuando nosotros analizamos estas dos condiciones, efectivamente el N va a ser muy variante entre un grupo y otro, pero es un estudio grande y tiene cierto peso. Adicionalmente, en todo este grupo, el 64.6% de las pacientes con patología oncológica fueron pacientes con cáncer de mama, que es lo que estamos aquí evaluando y tratando de conocer. ¿Qué obtuvieron? Datos importantes. Si nosotros vemos en la figura 1, el gráfico correspondiente a es la tasa probable acumulativa de nacidos vivos en quién, en las pacientes que hicieron preservación de fertilidad de manera electiva. El gráfico B se refiere a las pacientes oncológicas. Y adicionalmente, en esta gráfica completa, ellos lo van a evaluar, esa tasa de éxito, en base a que a los ovocitos que utilizaron, que vitrificaron y luego hicieron descongelación y hicieron fecundación para implantación. En general, ¿qué tenemos? Que hay dos curvas, la azul o morada, que es para las menores de 35 años, y la verde, que representa a las mayores de 35 años. Para ambos grupos, tanto el de la preservación de fertilidad de manera electiva como el de la parte oncológica, vemos que definitivamente, mientras la mujer es más joven, su tasa de embarazo es mucho más alta. Para el grupo de preservación electiva es casi un 70%, y para el grupo de preservación oncológica la tasa de embarazo clínico es casi un 42%. Es decir, que ya aquí nos dice que el comportamiento es similar, que depende mucho de la edad de la paciente, porque eso me expresa que la calidad y la cantidad de óvulos es mejor o es mayor. Pero adicionalmente, cuando se analizan estas gráficas, nosotros vemos que no, si yo comparo la tasa de embarazo clínico de la menor de 35 años en preservación de fertilidad versus las oncológicas, pues para la tasa de embarazo clínico de la de preservación es mayor que para la oncológica, y de la misma manera aplica para la tasa de embarazo clínico de preservación de fertilidad en las mayores de 35 versus en las mayores de 35 para las pacientes oncológicas, siendo mayor en este caso para la paciente oncológica. ¿Y qué me quiere decir esto? Bueno, lo que me dice primero que nada es lo que inicié hablándole, que el N es pequeño, y esto me hace una variable que es confusa, pero lo que sí es una realidad es que cuando yo analizo la curva, siempre que se comporta muy similar desde el punto de vista de la cantidad de ovocitos recuperados. Si yo tengo más de 10 ovocitos, la tasa va a ser alta para ambos grupos. Y aquí lo vemos, es bastante similar. La diferencia viene dado que si yo tengo más ovocitos, pero la edad es mayor, va a aplanarse, y se aplana de la misma manera para la parte de oncofertilidad. Entonces, este estudio reporta que definitivamente la preservación de la fertilidad electiva
es mucho más grande, hay más experiencias, casi un 25% versus la de la paciente oncológica, que se encuentra solo alrededor del 1 al 2%. La edad de la preservación es menor en general en la paciente oncológica que en la paciente que viene de manera electiva, que lo hace más porque está llegando a la edad de que debe conservar los ovocitos porque no ha tenido pareja, por ejemplo, o porque tiene una condición médica, entre ellos una endometriosis que va a una reserva baja, va a una baja reserva ovárica. Los protocolos de estimulación ováricos utilizados son diferentes para ambos grupos, sobre todo si yo en la paciente con oncofertilidad es hormonosensible, como en el cáncer de mama, y si en ese grupo de pacientes tiene receptores positivos, pues uno siempre se va a ir a un esquema de estimulación, como lo hablé en la clase anterior, donde utilizo antagonistas y donde hago la aliada con agonistas, donde utilizo inhibidores de aromatasa y donde utilizo muy baja dosis de gonadotropina, y esto me lleva a que la recuperación de ovocitos sea menor y que las técnicas de preservación de fertilidad parecen ser efectivas para salvaguardar la fertilidad tanto en pacientes electivas como oncológicas. Queda mucho todavía que evaluar, pero definitivamente es una herramienta que ya está y que debo considerar, y que cuando yo veo tasa de embarazo bajo estas técnicas, es similar el comportamiento en una paciente que lo hace de manera electiva. Siguiendo en esa misma línea de pregunta, entonces el segundo planteamiento es si aumenta la recurrencia. Yo traté de recopilar entre miles de estudios, dos estudios muy importantes. Uno es el de ASIN del año 2011, porque es un metaanálisis donde él recopiló 30 estudios. Esos 30 estudios hizo una selección solo de 14 estudios desde el 1970 hasta el 2009, o sea, bien amplio el margen de análisis. Y después hizo un proceso de metaanálisis de un total de 1.244 mujeres con cáncer de mama embarazadas versus 18.145 del grupo control. ¿Y qué me dijo este estudio? Este estudio dice que en general está documentado que las mujeres que se embarazaron luego del diagnóstico de cáncer de mama tuvieron un aumento significativo de la supervivencia, que se habla más del 60% aproximadamente. Pero ellos dicen que realmente este efecto lo querían reanalizar en base a tres grandes variables: el tipo de estudio, si es de cohorte, si son estudios controles, poblacionales, etcétera, que dieran ganglios positivos, y un efecto importantísimo que lo plantea Sanquila desde el año 1994, que es el efecto de madre saludable. Haciendo el análisis de esas variantes, dicen que no, que definitivamente las mujeres que se embarazan luego del cáncer de mama tienen un aumento significativo de la supervivencia. Pareciera haber un efecto protector en el largo plazo y no en el corto plazo. Entonces, yendo un poco más a esta explicación, así plantea que sí, que definitivo el impacto hormonal es positivo hacia el largo plazo después de haber ocurrido el cáncer de mama, donde el margen más o menos aquí lo van ubicando hacia 2 años posterior, y que el impacto hormonal de la mama durante el embarazo a corto plazo pues va a tener más bien un efecto negativo. Y aun cuando no es así, en el que plantea lo del efecto de madre saludable, que no es más esa madre psicoemocionalmente óptima y con ganas de tener un embarazo y psico y físicamente bien, la que logra un embarazo y su condición para ella y para su descendencia es óptima, así plantea que sí, que ese efecto madre saludable es considerado de gran peso. Pero, ¿por qué ocurre esto de a largo y a corto plazo? El planteamiento es que a corto plazo hay un impacto hormonal que va a incrementar la angiogénesis y el proceso inflamatorio. Y todo eso lleva a una alteración de toda la matriz extracelular a nivel mamaria y va a potenciar o puede incrementar la posibilidad de recurrencia. Pero a largo plazo se ve y se plantean varias hipótesis. Una es que pareciera que hay un impacto inmunológico donde hay una aloinmunización de las células fetales y del cáncer de mama. Entonces, esto va a permitir que esta respuesta inmune de la mujer no solamente haga la pelea contra las células fetales, que es una parte de lo que ocurre en la implantación, sino
contra esas células cancerígenas que están presentes. Eso es una hipótesis planteada, y yendo un poco más, hasta lo plantea de que lo más relevante es el impacto de la modulación de los receptores de estrógenos alfa y beta, y dice que hay una disminución de los receptores de estrógenos alfa y de los receptores de progesterona, y que eso es positivo a largo plazo porque esos receptores son los que incrementan o potencian más proliferación y procesos inflamatorios. Al igual que el receptor BB2, el HER2 Neus, que también se comporta o tiene un mecanismo de acción parecido al alfa y al receptor de progesterona. Sin embargo, hay un incremento de los receptores estrógeno beta que tiene, si se quiere, un factor protector en esta condición. Entonces, esto yéndonos un poco más a cómo explica así estos mecanismos, y uno de los planteamientos grandes lo hace Astalo en el 2010. Pero nos quedamos como cortos, porque ¿qué pasa si ese paciente es receptor de estrógeno positivo, negativo? ¿Qué hay o qué no hay de eso? Entonces, el trabajo de Lambertini del 2018, que es un metaanálisis interesante, ellos plantean y estudian con receptores positivos o con receptores negativos, y hacen un grupo distinto para enfermedades, sobrevida libre de la enfermedad o sobrevida total. Entonces, teniendo un N de 686 para receptores positivos y un N de 521 para receptores de estrógenos negativos, más o menos igual la cohorte que tenemos, que cuando comparamos la parte roja, que es embarazo, la curva roja de cada una de las gráficas, y la azul, que es no embarazo, nosotros observamos que no hay ningún impacto relevante en cuanto a la sobrevida de la paciente, ni para bien ni para mal como tal, que donde se ve realmente que hay un discreto incremento es en las que son receptores negativos y que están embarazadas a favor de la tasa de supervivencia. Es más, ¿qué no quiere decir esto? Que no importa si eres receptor positivo o negativo, hormonosensible o no, tu respuesta a tu posibilidad de recurrencia es baja, y va más allá. Nos dice, pero no solo esto, sino que adicionalmente en la paciente receptor negativo, que pensamos que el impacto puede ser mayor o menor porque es distinta la dinámica, no, se comporta interesante porque la tasa de sobrevida es mayor. Entonces, de todos los trabajos buscados y evaluados que tenemos, desde el año 2001, Helber planteaba o consideraban que el embarazo era desfavorable y el aborto era una opción. Y eso lo hacían casi en el 70% de la paciente. Luego plantean claramente este efecto de madre saludable que hace Sanquila, que no puedo dejar de nombrarlo porque todos los estudios y metaanálisis le dan un peso importante a esta condición psicofísico y emocional de la paciente. Como una madre sana tendrá una descendencia sana y su condición de salud durante toda la evolución va a ser óptima. Los estudios de Astin y Lambertini proporcionan datos realmente contundentes de un efecto favorable del embarazo en pacientes con cáncer de mama, con un N estudiado de manera importante. Y un poco más, Goldratt plantea que el embarazo posterior a culminar el tratamiento para cáncer de mama es seguro, tanto por la vía natural, como les dije, como por las técnicas de reproducción asistida. Y aquí él explica e incluye incluso las mutaciones del BRCA1 y 2, con una sola acotación, donde yo lo dije en la clase pasada, donde Okay plantea que en estas mutaciones aparentemente hay una disminución de la respuesta folicular u ovulatoria de la paciente, o sea, hay menos reclutamiento de folículos y por ende de ovocitos en las que hay mutaciones. Pero seguimos corto porque nos falta estudiar mucho más, ver las tasas de supervivencia, ver el tiempo en que deben buscarlo, ver si la paciente tiene el GRN positivo o no, ¿qué me dice? Entonces sale un estudio que realmente mueve la investigación como tal de un banco a otro, es una manera de decir, donde empiezan a crearnos unas expectativas interesantísimas, es el estudio Positive. Este estudio es un estudio de tipo intervencionista donde se evaluaron 518 participantes, y el estudio empezó en diciembre del 2014
en junio de este año va a terminar la recopilación de datos finales, pero la fecha estimada de culminación es diciembre de 2028. Y este estudio, como sus siglas lo dicen, POSE, que es en inglés, lo que me quiere expresar es el resultado y la seguridad de embarazo después de interrumpir la terapia endocrina en pacientes con cáncer de mama. ¿Le interrumpo? ¿No le interrumpo? ¿Va a haber recurrencia? ¿No va a haber recurrencia? Etcétera. Aquí le traigo un poco lo de este trabajo, que lo pueden conseguir perfectamente porque está en evolución, donde ellos, lo interesante es ver que el grupo, las edades fueron desde 18 a 42 años. Utilizaron en estas pacientes todo lo que son o inhibidores aromatasa, o los SER, o análogos en conjunto, o sea, necesitaban la parte de terapia endocrina por más de 18 meses, pero menos de 30 meses. Ese es el rango que ellos plantearon, que tenían que hacer un cese de la terapia endocrina un mes previo al reclutamiento como tal de la paciente, que la paciente obviamente quisiera un embarazo, bien sea espontánea o por técnica de preservación de fertilidad, y desde el punto de vista del diagnóstico de cáncer de mama hicieron algunas acortaciones, como que el estadio histológico fuera entre el 1 al 3, haciendo receptores por supuesto positivos, porque aquí es donde ellos quieren hacer el mayor punto del estudio, y que hayan recibido tratamiento con fines curativos, que las pacientes podían tener diagnóstico de carcinoma invasivo bilateral o pacientes con diagnóstico de carcinoma invasivo durante el embarazo. Ver lo de las mutaciones, que en los anteriores no teníamos certeza ni claridad, además son casi todo retrospectivo, que el paciente haya recibido quimioterapia neoadyuvante u otra terapia sistémica por si tenía el HER2 positivo, era una opción y no lo descartaba, y por supuesto que el paciente no tuviera evidencia clínica de enfermedad local, regional o distancia, o sea, que hubo muchos parámetros que en los otros no se evaluó. Entonces esto nos va a dar una claridad más importante de ver cómo va a ser ese intervalo libre de cáncer de mama durante 14 años, incluso también en el intervalo libre de recurrencia a distancia de 14 años, que es todo el tiempo que se va a hacer el estudio. Y por supuesto se van a evaluar otras cosas, como si se restaura la menstruación o no, si hay funcionamiento ovárico a los 24 meses, si se logra embarazo espontáneo a los 24 meses, un resultado de embarazo a los 33 meses, como fue, viendo todo, tasas de embarazo, abortos, embarazos ectópicos, tasas de muerte fatal y implicaciones en los recién nacidos vivos, como peso al nacer, bajo peso, tasas de mortalidad. Incluso quieren evaluar todo lo que es los patrones de lactancia materna, si tiene un impacto o no, y aquí evaluarán el impacto benéfico o no de la lactancia materna en estas pacientes como tal. O sea que es un estudio muy interesante y está en boga y es el que nos dará la última palabra del efecto de seguridad y beneficio del embarazo en mujeres post cáncer de mama. Y aquí seguimos. Y entonces otro de las preguntas que nos hicimos fue, ¿qué pasa en la descendencia? ¿Hay cambio o no hay cambio? ¿Tiene impacto o no desde el punto de vista de bajo peso al nacer, de un embarazo pretérmino, un parto pretérmino? ¿Qué hay en ello? Entonces hay miles de estudios, traté de recopilar los más relevantes y uno de estos es el de Kathleen, donde ella se hace un estudio poblacional de 4.000 nacidos vivos, es un registro de 3 estados de Estados Unidos y evalúa el riesgo de cómo es el embarazo pretérmino calculado para ellos menor de 37 semanas, ponen otro de menor de 32 semanas, hacen el rango de bajo peso al nacer desde menos de 2.500 a menos de 1.500 o que es un embarazo totalmente a término y lo que ellos llaman un saco gestacional pequeño para la edad cuando lo catalogan por debajo del percentil 10 como tal. ¿En quién? Bueno, en todas las pacientes con cáncer de mama y solamente la que es el carcinoma ductal in situ o no in situ como tal. ¿Y qué observaron ellos realmente? Que si vemos realmente en cuanto a los riesgos, y ya Paula claramente especificó qué valor importante tiene un riesgo, son entre 1 y máximo 2 que aplica para el bajo peso al nacer. O sea, que ellos consideraron
que no tiene ningún impacto relevante. En este grupo de estudio completo evaluaron además distintas patologías oncológicas y en la parte de mama no vieron, salvo en bajo peso al nacer, que llegó fue a 2.1, o sea que no hay un impacto en el nacido, durante el embarazo, en ninguno de los parámetros de embarazo pretérmino, bajo peso al nacer o saco gestacional pequeño. En esta misma línea de idea, un estudio danés donde Gallerga plantea algo interesante porque lo clasifica entre grandes grupos. Y los tres grandes grupos son, primero, el resultado de embarazo, mujeres diagnosticadas con cáncer de mama antes del embarazo, que es este. El otro es durante el embarazo y el otro es posterior al embarazo. ¿Y qué comparan? Bueno, los mismos parámetros. Bajo un embarazo pretérmino, un bajo peso al nacer, mortinatos y anormalidades congénitas de estos niños. ¿Y qué me reporta aquí? Que entre los tres grupos, o sea, el grupo que fue embarazo antes del cáncer, diagnóstico con cáncer de mama antes del embarazo, durante y post, ¿qué observamos? Observamos realmente que en el primer grupo no hubo cambio en el riesgo como tal, ni en el grupo número 3, pero durante el diagnóstico, la paciente queda embarazada, realmente observamos que sí, y observamos que el riesgo para un parto pretérmino es 7.9 y el bajo paso al nacer es 3.6, o sea que tiene un valor importante. Y esto que nos quiere realmente decir que, bueno, esta paciente, el resultado del embarazo con el diagnóstico del cáncer de mama durante el embarazo, pues amerita o lleva a que necesito arrancar tratamiento inmediatamente y probablemente se interrumpa el embarazo previamente y por supuesto el peso al nacer va a ser menor. En cuanto a anormalidades congénitas, realmente no encontraron en este grupo un N significativo como tal. Después plantea otro estudio donde lo más relevante de este estudio, que es el estudio de CN Christen, ellos ven lo mismo, como verán, los parámetros son siempre igual, embarazo pretérmino, bajo peso al nacer y el saco gestacional menor del percentil 10. Pero en este estudio ellos evaluaron qué pasa si es menos de 2 años o es más de 5 años. Se hacen un punto de corte y vamos a las preguntas que nos hicimos al inicio es, ¿en qué momento? ¿Cuál es el momento más seguro para yo poder decidir si yo en esta paciente puedo continuar el embarazo sin mayor relevancia? ¿Y qué dicen ellos? Bueno, que menores de 2 años sí se ve realmente un riesgo para embarazo pretérmino. En comparación a los restantes no hay cambio, pero si la paciente lo hace por encima de los 5 años, vemos que el riesgo está en 1, o sea que no tiene mayor relevancia. En esa misma línea de ideas tenemos el estudio de Stengel en el año 2013, donde ellos evaluaron un grupo de 3.900 sobrevivientes de cáncer en un registro noruego. Traté de hacer una recolección de distinta data para ver cómo se comporta en general. De estos fueron 144.653 controles. Todos los grupos evaluaron pacientes entre 16 o 18 años y 42 o 45 años. Fíjense que la data es de 1967 al 2004 y aquí fueron diversidad de patologías oncológicas, vieron muerte perinatal, embarazo pretérmino, bajo peso al nacer y un peso a término. Y por supuesto de cáncer de tiroides, linfomas, de otras patologías. Y lo más importante, y aquí lo llevo en la acotación, que este estudio sí reporta que la tasa de anomalías congénitas fue alta, fue más de 3.7. Y ellos se plantean, ¿por qué eso? Porque casi ningún estudio lo había reportado, solo 1 o 2 escasamente. Y de todos esos estudios que evaluaron anomalías congénitas, ellos dicen que hay una mayor incidencia en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, pero que ese hallazgo puede ser casual. ¿Por qué? Por el reducido número de casos de cáncer de mama en ese grupo estudiado. Sin embargo, no descartan el dato sobre el impacto de la quimioterapia en el potencial reproductivo y el resultado de la descendencia, sobre todo porque va directamente sobre las
células de replicación rápida. Y es ahí donde se ha demostrado un efecto teratogénico cuando se administra la quimio en el primer trimestre del embarazo. Y por eso hay planteamientos nuevos de Lendy Anderson a qué hacer si el diagnóstico es durante el embarazo. Y que diversos estudios muestran que la probabilidad de tener hijos con anomalías congénitas no es significativamente diferente al comparar con la población general. Es decir, que todas las preguntas con dudas que hemos tenido de recurrencia, de bajo peso al nacer, de el impacto de anomalías congénitas, pareciera que no. Y del tiempo, todo lo que nos avala es que preferiblemente después de los 2 años. Ahora, ¿qué pasa si el embarazo ocurre durante, se hace el diagnóstico y la paciente está embarazada? Entonces aquí yo traje 3 grandes puntos, porque esto no nos compete a nosotros como ginecólogos, ni en el área endocrino-ginecológica, pero se los dejo para la discusión de ustedes, para que nos ilustren ustedes como matólogos, oncólogos, etc. El Lendy Anderson hace el planteamiento de, lo primero que yo debo ver si es un carcinoma ductal in situ, ¿ok? Porque eso me va a llevar a tomar una conducta. Lo otro que yo voy a ver es las semanas de gestación de la paciente. Y lo más relevante para yo definir interrumpir o no, si no es un in situ, es definitivamente que tenga más de 35 semanas, ¿ok? Ese es un punto importante. Y por último, y es el peso de lo último que hablé en la lámina anterior, es la edad fetal del feto como tal, que sea igual o mayor a 12 semanas por el impacto de la quimioterapia como tal, para decidir si la voy a colocar o no. Estos son en forma muy grande en las conductas tomadas por el Lendy Anderson, y bueno, se le dejo la lámina para que ustedes la vean, discutan y, como le digo, los ilustren, porque esto es parte de lo que le quise abordar en todo lo que es cáncer de mama y embarazo. Y para concluir, les invito, pero con toda la amplitud del mundo, a la maravilloso artículo de la doctora Paula Cortiñas de Sánchez, de Intervalo Libre, donde me hizo simple y fácil la vida en este tema de embarazo y cáncer de mama, porque dice todo lo que hablamos y lo resume perfectamente, y yo hice una copia de esto, con unos cambios muy chiquiticos, con autorización, por supuesto, pero que se los invito de todo corazón a leerlo, porque clarito expresa la conclusión de esta conferencia. Primero, que el 20% del cáncer de mama, ¿en quién lo detectamos? En mujeres menores de 44 años. Entonces, esto es una realidad. El embarazo en estas mujeres cada vez se hace un punto más relevante para ellas y para su vida en pareja. En el metaanálisis de ASIL del 2011 se demostró un aumento significativo de la supervivencia global en comparación a las pacientes que no se embarazaron. Y eso es importante, porque eso es de peso, no es un metaanálisis corto. A la fecha no hay un tiempo determinado, un intervalo que yo diga es el óptimo y el seguro. Sin embargo, todo parece indicar que después de 2 años es el punto de corte que se da. No olvidemos el impacto, efecto madre saludable. No solo física y de saludable sin ninguna comorbilidad asociada, sino psíquico y emocionalmente para la paciente. El estudio Positive evaluará si la interrupción temporal después de 2 años de la terapia endocrina tiene alguna incidencia sobre la recaída y el intervalo libre de la enfermedad y el resto de los puntos que le evalué. O sea que va a ser un estudio importante porque vamos a tener una gran data. La recomendación actual en usuarios de tamoxifeno es culminar los 5 años de terapia endocrina adyuvante en espera de los resultados del estudio Positive. Eso es lo que ahorita podemos decir con medicina basada en la evidencia. El diagnóstico de cáncer de mama durante el embarazo debe evaluar, como les dije, si es un in situ o no es un in situ, el tipo histológico además, y las semanas de gestación, así como la edad fetal, porque eso me va a permitir decisión no solamente desde el punto de vista del impacto de la quimio en ella, sino en conjunto con la paciente, qué hacer o qué no hacer. Y por último, y no menos cierto, sino de mayor relevancia e importancia, la terapia oncológica se ha ido adaptando paulatinamente a las necesidades de las pacientes que han decidido que la vida después del cáncer de mama merece disfrutarse plenamente. Y esta decisión es, por ende, de nosotros y acompañar a la paciente, pero que la acompañemos.
Y con esto concluyo diciéndole que esta paciente un día alguien la abrazará tan fuerte que todas sus partes rotas se unirán de nuevo, y muchísimas gracias por su atención.